Ok. Buen día, compañeros y docente. El tema a exponer es semántica y gramática generativa. Las encargadas somos Cristina Murillo, Claudia Campos y quien les habla, Ana Plaza. Antes de entrar de lleno al tema, hay que hablar de uno de sus principales o quizás su principal exponente, que es Noam Abraham Chomsky, que nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia. Actualmente tiene 93 años. Es uno de los teóricos del lenguaje y activistas políticos más importantes del siglo XX y es reconocido como uno de los fundadores de la gramática generativa, de la lingüística, de la gramática transformacional, de teoría de comunicación. Actualmente, Noam se encuentra totalmente desligado o apartado, podría decirse, de la lingüística y está dedicado 100% a la política. Bueno, continuamos con el concepto general de lo que es la gramática generativa, mencionada por Hierro. Menciona que está dirigida a un hablante oyente idealizado que no comete errores debido a que tiene un conocimiento innato del lenguaje y que a su vez no será afectado por distracciones del contexto. Tenemos un ejemplo de ello en el que se menciona que una niña china es adoptada en Occidente, en Europa, que hablará la lengua occidental con la misma naturalidad como si hubiera sido nacida en esta parte. Entonces, por lo tanto, al estar allí, ella va a adquirir como lengua materna lo que es el caso del idioma del inglés. Continuando, vamos a esclarecer y a diferenciar lo que es la competencia lingüística y la adaptación lingüística. En la competencia se refiere a ese lenguaje interiorizado que posee un oyente hablante ideal en el que posee sonidos y significados internos que a su vez contiene unas reglas y unas estructuras que le permiten emplear el lenguaje. En el caso de la adaptación lingüística es cuando ya ese sujeto con su competencia lingüística actúa o emplea esos conocimientos internos innatos en situaciones reales comunicativas concretas. Bueno, entonces a continuación vamos a hablar de la aceptabilidad y de la gramaticalidad, que son componentes también de la lingüística generativa. Tenemos la aceptabilidad, que es la que está ligada a la actuación y manifestación de la lingüística real del hablante. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere al uso y a la comprensión del momento en el que el hablante o bueno, el sujeto va a hablar. Entonces es lo que se comprende y de cómo usa las palabras. Y la gramaticalidad se basa en la competencia lingüística de cualquier persona puede formar una oración de acuerdo a las reglas interiorizadas del sujeto. ¿Qué quiere decir? Que pues que el sujeto emplee de una manera correcta las reglas al escribir una oración, o sea, que esté bien estructurada la oración. Acá un ejemplo tenemos gramatical y algo aceptable. Los ojos bellos que tanto amé, que tanto gramatical está en la parte gramatical, pues está bien estructurada, y en la parte de la aceptabilidad, pues también porque al usted hablar o al pronunciar esa palabra, se va a entender la idea principal que usted quiere transmitir. En la segunda parte tenemos la misma oración, podemos decirlo, pero entonces ya está desordenada y no es gramatical y tampoco es aceptable. ¿Por qué? Porque cuando usted está diciendo bellos ojos, los tanto que los amé que, pues queda como incluso la oración, ¿cierto? Como que le hace falta algo y entonces ni gramatical ni no es ni gramaticable ni aceptabilidad. Ok, entonces entrando de lleno como a la dirección de esta exposición, que es sobre la primera gramática generativa, que se puede abreviar como PGG. Chomsky en su libro Estructura sintáctica hace mención a un dispositivo de adquisición del lenguaje. Sus siglas se pueden encontrar como LAT, esto debido a su pronunciación en inglés, pero pues
traducido al español, es dispositivo de adquisición del lenguaje. ¿Qué es? Es un instrumento mental abstracto que mediante el sonido y los significados permite crear cualquier frase en cualquier idioma natural. Ahora bien, este dispositivo necesita de otro elemento o un complemento que viene a llamarse input para que apropie, desarrolle y reconozca las locuciones del contexto que el niño adopta como lengua materna. Es decir, cuando un individuo está creciendo en un espacio pues específico, todo lo que él escucha, este dispositivo va a tomarlo como su lengua materna. Entonces, Chomsky insiste en que este proceso se hace de forma inconsciente. Bueno, entonces aquí ya vamos a empezar con los componentes que conforman el LAT. Son tres. Uno de ellos es el componente sintáctico, que está compuesto por una base y un componente transformacional. Entonces, para empezar a desglosar la base está también constituida por otros dos componentes. Una de ellas es el lexicón y la otra es el categorial. El lexicón se refiere a un diccionario mental que se puede definir, que tiene una gran extensión y que es ilimitada. Las entradas léxicas corresponden a matrices de rasgos sintácticos, semánticos y fonológicos que pueden asociarse a distintas palabras en distintos idiomas. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona pues no puede tener como un límite. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, al usted aprender otro idioma, su léxico se va a ampliar más. El léxico no quiere decir que sea como la parte conceptual de las palabras, sino es como lo que usted tiene, el concepto que usted tiene previamente de esa palabra. Entonces, no es el sentido literal de pronto el diccionario, sino lo que usted va a conocer antes de conocer de lleno el concepto literal de la palabra. Entonces acá es donde se podrían variar los significados, ya sea que esté escrita gramaticalmente bien en su país, pero en otro país está escrita igualmente, pero no va a significar lo mismo. Entonces ahí es donde usted va va a unir tanto el aprendizaje, el concepto previo que usted ya tenía de esa palabra, junto con el nuevo que usted va a adquirir. Continuando con la composición de la base, tenemos lo que es el componente categorial, que es aquel que está conformado por reglas y que permiten la reescritura de oraciones o conjunto de oraciones que a su vez se generan otras derivaciones, ¿cierto? Estas reglas se conocen como hormacionales, que conforman lo que es la frase más la estructura que según plantean Chomsky. Dentro de estas reglas formacionales tenemos las escrituras lingüísticas, que con la profesora Ana Miley y la profesora Guillermina hemos visto, sino que aquí manejan o plantean las más generales, que son las frase nominal, la verbal, el verbo, la oración, el artículo y el nombre, cada una con una abreviatura o con una letra en mayúscula, que a su vez estas se constituyen o equivalen a otras. Por ejemplo, para formar la oración debe tener lo que es la frase nominal más el verbo, y que a su vez la frase nominal está compuesta por el artículo más el nombre o sustantivo. Anita, ¿puedes cambiar, por favor? Tenemos acá lo que es el ejemplo, que el niño corre. Esta frase está formada por, obviamente que es una oración que es la parte más general, que es la S, y que a su vez la oración está conformada por una frase nominal más el verbo. La frase nominal a su vez está conformada por lo que es el artículo más el nombre sustantivo, que sería en este caso el artículo, él, y el nombre sería el niño, y el verbo en este caso sería el corre. Para explicar lo que mi compañera Claudia había mencionado hace un momentico, la estructura profunda y la estructura superficial. La profunda habla que dice que son las proposiciones que expresan juicios simples en forma de sujeto predicado, reflejando así la forma natural en que se organiza el pensamiento. Ya la superficial dice que es la representación mental de una cadena lingüística que es interpretada por el sistema fonológico para generar la cadena de sonidos correspondientes al habla, de manera que la estructura superficial y la frase pronunciada no son la misma cosa, debido a que la profunda ya es como esa estructura
mental que usted tiene y ya la superficial es como usted manifiesta esa oración, bien sea escrita o dicha. Como ejemplo, para entender un poquito mejor esto, tenemos aquí tres oraciones. La primera es el fortísimo viento derribó los árboles. El segundo, el viento, que era fortísimo, derribó los árboles. Y la tercera, el viento era fortísimo, derribó los árboles. Entonces, la estructura superficial aquí, ya lo real, lo físico, es que las oraciones están escritas de tres maneras distintas. ¿Por qué? Porque sus palabras están pues puestas en lugares diferentes, tienen comas, tienen puntos y eso. La estructura profunda, que ya es la parte abstracta, es que a pesar de que están escritas de forma distinta, las tres comunican lo mismo, tienen la misma intención. Entonces se dice que no importa cómo se plantee o construya la estructura superficial, siempre y cuando mantenga la esencia, la estructura profunda. Es decir, se puede tener un mismo planteamiento, pero se puede escribir de diferentes formas. Bueno, entonces continuando con otros de los componentes, el segundo componente del nivel sintáctico, del componente sintáctico, perdón, es el componente transformacional, que según Barlow y Muller, este se convierte en la estructura profunda de una estructura superficial, mediante reglas transformacionales, las cuales, a diferencia de las reglas ahormacionales, no se aplican a elementos en virtud de su forma, sino de acuerdo con su posición en una expresión. Entonces, acá hay un ejemplo que dice que una estructura profunda, como conozco a un hombre llamado más alto que Juan y más alto que Andrés, puede convertirse mediante la transformación de tachado en conozco a un hombre más alto que Juan y que Andrés. ¿Qué pasa? Acá sí intervienen diferentes reglas. Puede ser la de tachado, puede ser la de reemplazo, está la de adición, la de colocación, entre otras. Pero entonces lo que hace esto es que mantiene, perdón, mantiene lo que es la estructura profunda, porque es la idea principal que usted quiere seguir como teniendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo que decía, el ejemplo que decía Cristina del niño corre. Yo puedo decir, el niño corre, uy, ese niño está corriendo, uy, vea, ese muchacho está corriendo, o él está corriendo. Entonces, son las diferentes formas en que yo puedo convertir ese mismo, o la intención que yo tengo que decir, yo la puedo variar de diferentes formas y la puedo decir de diferentes maneras. Bueno, continuando con nuestra exposición, el segundo componente es el semántico, que según Chomsky trata sobre una labor de convertir una estructura profunda, perdón, en una representación de significado que funciona similar al componente fonológico. Al principio mis compañeras habían dicho que este componente va de la mano con el componente fonológico que más adelante se va a hablar. Nos dice que desde la estructura profunda, esto podemos convertir o interpretar una oración de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. La estructura profunda es la lluvia pone el campo verde. Esta es como una oración que hace como la idea principal, por decirlo así, y que se puede expresarse superficialmente de varias formas. Aquí tenemos cuatro. El campo está verde a causa de la lluvia verdea el campo es verde por la lluvia y hacer poner verde al campo, el campo de la lluvia. Entonces, ¿qué lo quiere decir el componente semántico? De una estructura profunda yo puedo extraer diferentes formas, oraciones o significados, pero que permite que no se derive de la estructura profunda, o sea, que no se pierda el sentido, el significado de la oración que está como estructura profunda. Entonces vemos que acá hay cuatro maneras de poder como comprender lo que nos dice la estructura. Finalmente, el tercer componente es el fonológico, que este componente dice que es un conjunto de reglas morfofonémicas que rigen la conversión de morfemas en fonemas, regulando así la pronunciación de palabras y enunciados. En otras palabras, este componente es el encargado de representar la forma abstracta de la producción y la percepción del habla.
en palabras mucho más sencillas es cómo usted pronuncia, cómo usted dice las palabras. Entonces aquí tenemos como ejemplo, primer ejemplo que dice las máscaras, así como se pronuncia. Entonces de aquí se pueden sacar como dos conclusiones. O uno puede decir las máscaras o B, las máscaras. Entonces todo depende de la entonación del hablante y cómo usted lo pronuncia. Y del segundo ejemplo es habito. Según pues la pronunciación, usted podría estar diciendo habito, habitó o hábito. Algo que hace también parte de este componente es la regla especial morfofonémica. Esta es la encargada de regular los fonones, que el fonón es la característica constituyente de los fonemas, es decir, los elementos que lo conforman, la nasalidad, la frotación, posición de los labios, entre otros. Y según Chomsky, estos son componentes innatos y universales del lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Son como los engranajes, si se puede llamar, de cómo se producen los sonidos o por todo el proceso en el que pasan las palabras, desde como la idea que nosotros tenemos y cómo se va la mente, usted la va construyendo y todo eso, hasta el momento en que todos sus aparatos, por ejemplo, en cómo se mueve la lengua, si se pega el paladar, si no, todo eso es lo que es el producto final, que son los sonidos o la pronunciación de nuestras ideas. Para concluir ya nuestra exposición, que se refiere, en principio ya hemos dicho, sobre la gramática generativa, principalmente en la PPG, que es la primera gramática generativa de Noam Chomsky, las reglas que él menciona y todos los componentes que habíamos dicho, permite comprender y cómo permite comprender y producir el lenguaje, ¿cierto? Cómo a través de esas reglas lógicas e inconscientes el ser humano o el individuo permite emplear el lenguaje, ¿cierto? Gramaticalmente las reglas están divididas en tanto universales y específicas. En este caso las universales las podemos aplicar gramaticalmente en cualquier idioma, pero ya las específicas ya se desarrollan fonéticamente, como he dicho antes mi compañera, dependiendo del idioma o la secuencia de sus fonemas. Entonces, lo que nos permite esclarecer de Noam Chomsky es que gracias a su teoría podemos comprender cómo el lenguaje inconscientemente, innato, lo que él dice, podemos funcionar o podemos crear el lenguaje. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, esperamos, junto con mis compañeras, esclarecerles en el conversatorio. Muchas gracias.